Parte 2. La ciencia extrañamente se acercó a esta condición de unificación cuando descubrió que cualquier acto de observación afecta al observado y que, por lo tanto, no existe base para suponer que el observador y el observado pertenezcan a dos reinos separados e independientes unos del otro. En este hallazgo científico se filtró la existencia de la única mente. Esta época de finales del siglo XX está siendo testigo de la confluencia de todas las tradiciones y de la ciencia misma en un conocimiento que está permitiéndonos un acercamiento a lo que verdaderamente somos. No existe ya justificación alguna para no participar en este conocimiento y en la vivencia del sabor de la iluminación. Una de las razones que puede impedir tal realización es un defecto de autovaloración. Un ser humano educado en un ambiente punitivo y estimulador de sentimientos de culpa se concibe a sí mismo como malo, no merecedor o incapaz de lograr cualquier grado de felicidad permanente. Ante esta concepción de sí mismo, no es extraño que el mismo sujeto proyecte en los demás y en la vida misma su forma de ver. No puede concebir la existencia de la iluminación porque de antemano la considera imposible de lograr, ilusoria, idealista, o un producto de una fantasía desbocada. Cuando escucha que un ser realizado es aquel que ha trascendido su yo, que lo ha dejado atrás para penetrar en un nivel más universal y abstracto de la existencia, interpreta erróneamente la descripción y se siente familiar con ella, pero no porque se encuentre más allá de su yo, sino porque ni siquiera posee uno mismo. Para poder trascender y el yo primero, es necesario poseerlo y amarlo. De otra forma, la supuesta entrada del reino espiritual es más bien una antesala del infierno. En su rechazo a su propio yo y no en su trascendencia, puede interpretar la iluminación tal y como vive su propia vida, vacía, carente de sentido. Y puesto que toda la explicación de la realidad es paradójica, existe una alta posibilidad de confusión en un entendimiento puramente racional de la misma, sobre todo para quien no ha podido resolver sus problemas psicológicos más elementales. De allí el rechazo y la aversión tan común en el hombre occidental hacia las enseñanzas de los maestros del Oriente. Nadie que no posea un nivel psicológico elemental de salud mental puede favorecer de un súbito salto hacia una pseudo-realización. Siempre, más tarde o más temprano, desaparecerá la ilusión y se tendrá que enfrentar con sus problemas no resueltos o solucionados a medias, con el agravante que ahora su solución se habrá dificultado. Un ejemplo de este error es el uso de drogas estimulantes de estados alterados de conciencia. Toda una generación ha comprobado que este camino no es el correcto y que para llegar a la liberación real, un viaje de hongos alucinógenos o la ingestión de LSD no es la solución. Sin embargo, nada acontece sin una razón poderosa, y la misma generación que pudo tener atisbos artificiales, pero a fin de cuentas atisbos, de la existencia de otras formas de percibir, busca, en la actualidad, formas más auténticas de lograr su autorrealización. Esta, para ser auténtica, no depende del entorno específico o de condiciones externas especiales. El ser auténticamente realizado mantiene su estado en toda condición, porque su estado, si es verdadero, se encuentra más allá de cualquier contingencia externa y cambiante. Tú imaginas que en ausencia de una causa no puede existir felicidad. Para mí la dependencia de cualquier cosa para lograr la felicidad es la miseria total. El placer y el dolor tienen causas, mientras que mi estado es mío, totalmente independiente, no causado e inexpugnable. Yo puedo percibir el mundo tal como tú, pero tú crees que estás dentro de él, mientras que yo lo veo como una gota iridiscente en la vista extendiendo de la conciencia. No importa lo que suceda, yo permanezco en la raíz de mi ser. Existe la conciencia pura, una chispa de luz intensa. Esta chispa, por su propia naturaleza, irradia y crea imágenes en el espacio y eventos en el tiempo, espontáneamente y sin esfuerzo. Mientras permanezca atenta y relajada, no hay problemas, pero cuando la mente discriminadora entre en funciones crea distinciones, el placer y el dolor aparecen. Sri Nisargadatta Maharaj. El placer y el dolor aparecen cuando se cae en el vicio de la pertenencia. La pertenencia, a su vez, surge con la identificación. Aquello que experimenta es libre por naturaleza propia, pero pierde su libertad cuando se identifica. Entonces, siente que su bienestar depende de alguna condición externa a su propia esencia. Cuando experimentamos placer, este no se encuentra en objeto alguno, sino en nosotros mismos. Es
es un recordatorio de lo que es nuestra naturaleza real, porque cuando ella se estimula, el resultado es la vivencia de la felicidad. El problema consiste en creer que esta felicidad fue causada por algo, cuando en realidad ella está contenida en sí misma, en nuestro ser real. Una de las condiciones de la capacidad de vivir el presente en felicidad es mantener el contacto con nuestra naturaleza verdadera. Independientemente del paso de los días, las casas que habitemos, los ambientes en los que vivimos o las personas con las que interactuamos, vivir el presente no implica olvidar quiénes somos, sino por el contrario, recrear a cada instante el contacto con nosotros mismos. De esta forma, ni el paso del tiempo, ni las enfermedades de nuestro cuerpo o los acontecimientos que enfrentamos podrán alterarnos. El signo más claro que indica que alguien no ha sido capaz de atravesar y trascender su mito o tema de identidad personal, eso es lo quejarse de la repetición de los días, de lo aburrido de la vida y de la existencia de nada nuevo bajo el sol. Esta queja lo que verdaderamente oculta es la incapacidad de quien la emite de salirse de una cárcel que él mismo ha construido. No es una queja acerca de la realidad, puesto que de esta no tiene conocimiento alguno. Si lo tuviese, lo último que se le ocurriría sería quejarse de ella. El motivo de la queja es su propia enajenación y la ausencia de contacto con su naturaleza real. Esta siempre es nueva y rebosante de frescura y bienestar. El ser nueva no se refiere a lo cambiante, apariencia externa de los objetos o a la sucesión novedosa de los acontecimientos, aunque estos también son creados nuevamente y a cada instante. La referencia es a la profundidad insondable e infinita de la sensación de mismidad del uno mismo. Esa sensación es la que verdaderamente hace que ningún día sea parecido al otro, o que se pueda acudir, o que se pueda causar de aburrida a la realidad. El penetrar en uno mismo, no tanto el renacimiento constante del ser, siempre igual y siempre distinto, es el descubrir la eterna novedad de la existencia de la realidad. Cuando así se vive en uno mismo, también se vive así en el mundo. El ser nuevo para uno mismo permea con la misma frescura al mundo. El uno mismo se transforma en uno mismo cuando el mundo y uno mismo se funden en la realidad. Cuando esto sucede, los ángeles se regocijan con el acontecimiento y los iluminados de todas las épocas y tradiciones sonríen. No existen eventos importantes para el iluminado, excepto cuando alguien alcanza la meta suprema. Solo acontece su corazón se regocija. Solo entonces su corazón se regocija. Sri Sartarata Maharaj. Cada objeto al fundirse del uno mismo con el uno mismo se permea de conciencia y se baña de la misma luz de quien así ha alcanzado la realidad. Todo lo que su atención toque se encenderá con la misma llama de la conciencia que ha alcanzado. La conciencia está en todo, desde las minúsculas piedrecillas, la redondeada gota de rocío, el perro y la galaxia. Es la tridimensionalidad que sustenta al penetrar en desigual medida en la cuarta residencia de quien observa. Es el observador de la conciencia en quien desde allí atestigua. Es el ser humano penetrando cual ninguno quien completa lo antes dicho. Es, al entenderlo, que se percata de su verdadera misión aquí en la Tierra, es rescatar la conciencia de toda materia. En la realidad, se comprende que la misión no fue meta, por alcanzar, sino presencia constante aconteciendo en el presente, además de que la creación es propia. En el desapego del mundo, ésta se goza como si por primera vez se viese, tal y como desde el silencio su canto armonioso la palabra ofrece. Ese es el primordial vacío que el calor y la forma aparecen. En aquello todo ofrece plena enseñanza, puesto que allí se comprende que la creación es propia. La razón no lo comprende, pero ¿quién es ella? Vieja y desgastada sopa sobre otros tiempos, vejestorio inútil que ya nada ofrece. Ahora el compromiso es entenderlo, todo desde el silencio que en el interior resplandece. No, la razón no puede comprender, pero quizá después de tanto oírlo, acceda a penetrar en el misterio y ayude en el camino. No tiene por qué desecharse. La misma mente como aliada ayuda y con su colaboración, todo el conocimiento adquirido puede verse alumbrado con nueva luz, porque el pensamiento, en desapego, también es una creación mágica y deslumbrante que contiene, como todo, la semilla de la iluminación. El problema no es el pensamiento, sino la confusión del mismo con la realidad. El lenguaje, como manifestación del pensamiento, es uno de los medios para reafirmar una cierta forma de ver, porque al transmitirse, la generaliza.
Pero el lenguaje no es solamente una manifestación, sino una retroalimentación de la misma realidad que confunde con la realidad. La actividad cerebral cambia dependiendo de las expectativas conceptuales de cada sujeto. Es decir, el pensamiento tiene una influencia poderosa sobre la fisiología, al grado de que la entrada de información al cerebro se modifica dependiendo de lo que éste espera recibir. Con el lenguaje sucede algo similar. Los árabes no reconocen la nieve y en su idioma apenas hay un término para denominarla. En cambio, utilizan docenas de vocablos diferentes para distintas tormentas de arena. Los esquimales no conocen el desierto y no tienen términos para él. En cambio, reconocen docenas de tipos diferentes de nieve y su lenguaje los contiene en forma de palabras específicas. En ambas culturas el lenguaje es una manifestación de las características de su entorno, pero, al mismo tiempo, el lenguaje determina una agudización de la percepción para las mismas características. La psicología occidental apenas está inventando términos para denominar los estados de conciencia asociados con los niveles de iluminación. En cambio, la mística del Oriente posee un acervo de vocablos riquísimo para señalar tales estados en sus más delicadas facetas. También, en ambos casos, el lenguaje es una manifestación de la familiaridad de las experiencias que denota, pero al mismo tiempo constituye un estímulo para penetrar en ellas. Un niño nacido en una comunidad de místicos no solo aprenderá un lenguaje rico en términos que se refiere a estados de conciencia, sino la realidad que denotan lo ayudarán a penetrar y entender a los mismos. En cambio, un niño criado en una sociedad consumista hablará en un lenguaje comprensible para sus mayores, repleto de palabras referidas a la realidad material y paupérrimo en denominaciones espirituales. Por ello, ni podrá conocer ni denominar los cambios espirituales que sucedan en él. La falta de vocabulario y la ausencia de referentes comunitarios acabarán transformándolo en un analfabeto espiritual. Sucede lo mismo con la posibilidad de vivir en el presente. En una sociedad cuyos valores son la productividad, ligada a metas específicas, la preocupación del porvenir y la valoración personal en referencia a los logros de la historia personal, la excelencia curricular y la capacidad de competir, sus miembros considerarán como una pérdida de tiempo la vivencia del presente en sí mismo. En cambio, en una sociedad contemplativa y amante de la naturaleza y la belleza del momento, sus miembros valorarán la existencia en el presente y lo podrán vivir con su riqueza en ausencia de prisas y metas. El presente será un fin en sí mismo y no una preparación para un futuro. En la sociedad occidental e industrializada, el presente es un instrumento para el futuro, una herramienta para lo porvenir. El problema es, entonces, que al llegar lo porvenir y al arribar el futuro, este se volverá a convertir en un medio para lograr otro futuro, y así una cadena infinita en la que la vida se diluye en una espera. ¿De qué? De un futuro que nunca se vuelve presente. La tragedia de nuestras sociedades es esta incapacidad de vida en el presente, porque existe un desconocimiento de lo que verdaderamente significa la vida y una ignorancia del propio ser. Este se sacrifica en aras de lo que nunca bastará para ser feliz. La felicidad se encuentra en la capacidad de estar en uno mismo, sintiendo las oleadas cálidas, tiernas y luminosas de la mismidad, tranquilas y serenas y bastándose a sí mismas en un presente lleno de luz y siempre nuevo. El lenguaje no puede sustituir a la vivencia directa, y menos a la experiencia de la realidad. El sabor de la iluminación no puede transmitirse utilizando palabras, pero estas pueden ayudar a recordarlo o, al contrario, impedir su actualización. El lenguaje hace referencia a una vivencia que se desea compartir o comunicar a través de su uso.